la profundidad de ese reemplazo? El estudio de suelo lo arroja. Sí, habría que hacerle un cálculo geotécnico incluso de formaciones y de capacidad portante. Sí, el estudio Mm, geotécnico debería arrojar. ok, ok. Les cuento un caso al respecto a lo que me está preguntando Eliana. Eh, Hay dos sitios que yo conozco, pues, en Bogotá y en Cundinamarca, pues, que tienen unos problemas serios de unas subrasantes muy malas, muy blandas. Esas subrasantes muy blandas tienen espesores grandes. Yo no puedo sacarla toda y meterle un material mejor porque no se puede. Son muy gran espesor. Entonces, un sitio es el canal de la 127 en Bogotá y el otro es la vía Cota, para quienes conocen, la vía por el occidente que va desde Siberia hasta Cota. Esas vías tienen serios problemas de suelos malos, muy blandos, orgánicos, altamente compresibles. Entonces ahí se han tomado alternativas como utilizar micropilotes. ¿Qué es hacer micropilotes? Es coger la subrasante. Bueno, hablemos de eso de una vez. Ya retomamos la cara. ¿Qué es hacer micropilotes? Micropilotes es coger, si esa fuera mi subrasante, digamos que ya yo voy a construir de aquí para arriba, ya descalifiqué, hice todo lo que había que hacer. Entonces yo empiezo a hincar pilotes, puede ser pilotes de madera, con una separación de 1 metro o de 1,5 metros, cuando el suelo es muy blando. Ingeniero, Dime, me vino una duda. dime. Qué relación, o sea, en cuestión de cantidad, se utiliza cemento cal? Bueno, ya vamos para allá, eso digamos que lo vamos a ver, pero uno normalmente le pone, si el suelo es bastante expansivo y es bastante malo, le pone 6-7% de cal o un 8% de cemento para hacer tratamiento de suelos expansivos. Eso cuando, ya vamos a ver unas especificaciones y cómo se hacen los diseños, pero hace un número grueso eso. Si tienes unos Sí. suelos ya de mejor calidad, que no son tan expansivos, le pones por ahí 3% de cal, 2%. Va a Bueno, depender mucho del tipo de suelo. y es otra preguntita, o sea, tiene que ver con esto, pero más con pavimento. Por lo Ajá. menos, listo, que los suelos sean expansivos, por lo menos si uno tiene un pavimento donde hizo unas losas que fueron cortadas todas al tiempo, con un diseño de mezcla pues de una resistencia igual toda, MR40, y presentan unas fisuras, ¿cuál puede ser, o sea, o sea, qué generaría ese problema? ¿Sería los suelos expansivos? Bueno, Eh, pues eso ahí ya habría que verlo, Eliana, porque pues, ¿qué puede ser una fisura? No De sé pronto qué han curado el concreto. el corte no se hizo apropiado, el curado, la compactación abajo de la capa que le dejaron para montar encima las losas, eso sí habría que es, verlo. es insuficiente, de pronto no es, por lo menos la estructura no es la adecuada, no soporta las cargas, puede ser eso, ¿no? Podría ser, de pronto no le hicieron, de pronto es una subrasante mala y no le metieron una capa de transición, una base lo suficientemente rígida para que amortiguara o para que hiciera la transición de deformaciones, pero es que eso sí ya, esos sí casos hay que mirarlos. Digamos que Ok. la patología de pavimentos es toda un arte, Un digamos. misterio, eso es un misterio. No, esa vaina, eso tiene su encanto y es que, digamos que uno tiene, yo no soy experto en el tema de pavimentos, pero sí, digamos que he trabajado en esos temas, pero uno tiene muchas evidencias y las cosas empiezan a aparecer. Los ensayos de laboratorio a uno le van diciendo muchas cosas. Uno trata de reconstruir la historia, las actas de cómo se van haciendo las cosas, eso a uno le ayuda mucho. Toda esa información ayuda, como esa parte forense de ver qué fue lo que pasó, la evidencia y siendo juicioso con la evidencia uno le dice muchas cosas. Ok. Es un tema interesante. Bueno, les decía acá, uno al colocar micropilotes, ¿qué está haciendo? Está confinando el suelo. El suelo que era muy blando, muy compresible, en el momento que yo le hinco un material, yo lo que estoy generando es unos esfuerzos aquí, de tal forma que yo estoy confinando el material. Ya mi arcilla, sí, una subrasante arcillosa empieza a hacer una presión acá. Y ese material que inicialmente estaba a un esfuerzo determinado, ahora está a un esfuerzo mayor. Y nosotros veíamos la clase anterior que el confinamiento, la resistencia de los suelos era función del confinamiento. ¿Se acuerdan que lo vimos con el ejemplo del profesor Berland que le ponía los... Oiga, profe, yo tengo una Dígame. duda con respecto a esos pilotos. Usted, usted dijo que los estratos
los estratos blandos en esa vía son muy gruesos, ¿cierto? Tienen un espesor muy alto. Sí, Entonces, esos pilotes, yo tengo entendido que ellos trabajan más que todo por punta. Sé que por sí. fricción nos dan un soporte, pero por punta es donde ellos ganan su capacidad de carga. Ajá, y qué tan profundos son esos pilotes, porque eso No, incrementa bastante los costos de un proyecto. sí, en este caso no, esos pilotes no pueden, imagínense, allá en Cota tiene 400 metros el depósito de arcillas de profundidad, jamás iban a llegar a trabajar por punta. En este caso el mecanismo es un poco diferente, aquí estos son micropilotos que están trabajando como grupo, entonces ese trabajo de ellos está en función de ese confinamiento que es lo que les estaba mencionando, ese confinamiento que generan ellos acá, lo que hace es como conjunto mejorarme la capacidad del suelo. No es que cada uno de ellos me va a resistir una carga y si se me va a hundir cuando le venga la llanta del carro, no, ellos trabajan como un grupo de pilotes que están confinando el suelo, entonces va a haber un trabajo conjunto, una interacción suelo-estructura, en este caso suelo-pilote, que me genera al final, yo lo que lo modelo es como una capa completa que tiene unas propiedades, por ejemplo, de cohesión y de fricción o de módulo, que van a ser superiores, mejores que la que yo tendría si no tuviera los pilotes. Entonces ya este sería mi insumo en un módulo resiliente, por ejemplo. Entonces este sería el insumo con el que yo haría mi diseño y con el cual se comportaría el suelo, que es mejor que dejar simplemente esa subrasante sin hacerle ese tipo de tratamiento. Con eso lo que estoy haciendo es mejorando como grupo la competencia mecánica y yo hago un diseño de los pilotes como grupo, no como piloto individual. Y en este caso sí, cuando yo utilizo micropilotes, póngale 2 metros, 3 metros, solamente en la mayoría de casos es fricción. Llevarlo hasta el lecho rocoso es complicado. Y en este caso, si estuviera cerca, pues uno ya busca otras opciones. ¿Listo? Listo, muchachos, nos estamos desviando un poco el tema, volvamos aquí iremos llegando a cosas y ustedes se van dando cuenta. Entonces, bueno, les decía, cuando yo tengo suelos gruesos, ese tratamiento químico es muy útil en suelos finos, bastante útil, en gruesos también, pero hay que hacer cosas adicionales. Entonces, por ejemplo, ya no puedo utilizar solamente calcio, necesito un lactato de calcio, cosas ya más complejas, necesito que se involucren microorganismos y necesito que se involucre carbono y que haya unas reacciones bioquímicas ahí. Con esas reacciones yo podría trabajar suelos gruesos o incluso suministrarle el sílice, por ejemplo, con ceniza. Entonces ya el tratamiento se vuelve más complejo, pero también es viable tratar suelos gruesos con este tipo de tratamientos químicos. Y la idea, como les decía, es que yo hago esa mejora en las propiedades nanométricas o a escala nanométrica muy pequeña, y voy a ver el efecto ya en la escala macro, que es la escala en la que trabajamos nosotros en ingeniería civil. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre modificación y estabilización? Una vez se habla como, y yo incluso, cuénteme. Entonces, modificar es como que cambiar una estructura, por ejemplo, un pavimento, cambiar una capa, digamos que sí, sustituirla por otro material. Hay una variación. Y estabilizar, pues, a lo que hemos hablado, mejorar, ya adicionar algún factor químico o otro tipo de cosas. Listo. En este caso está más relacionado y tiene que ver, gracias Andrés, sí, volví a uno darle ese enfoque, pero aquí como cuando estamos hablando ya de estos tratamientos a los suelos, nos referimos más a las reacciones químicas que se están dando y a las ganancias de resistencia, entonces eso genera una diferencia. Uno habla de modificación, veamos para allá, cuando hay una mejora en las propiedades, pero es una mejora que se da en el corto plazo, es decir, durante, por ejemplo, en un proceso de mezcla de cal, se da en el momento de la construcción o incluso unas horas después. Esas modificaciones normalmente uno busca con la modificación que se genere una reducción en la plasticidad del suelo. Eso es lo principal que uno tiene. Uno también puede empezar a tener unos incrementos instantáneos o muy rápidos de la resistencia por reacciones que se dan, que ya veremos en un momento. Hay reacciones químicas que se dan entre la cal o el cemento y el suelo que incrementan la resistencia, que son estas reacciones puzolánicas y cementantes que a veces se dan muy rápido, pero en general esta modificación se da muy rápido e implica una reducción de la plasticidad del suelo por algo que se llama intercambio catiónico. Mientras que la
estabilización, ustedes ya entenderán, ya saben para dónde voy, es una mejora en las propiedades ya en el largo plazo. Esa sí se presenta por estas reacciones puzolánicas o cementantes ya en el tiempo, por ejemplo, por la hidratación de los silicatos de calcio o aluminatos de calcio cuando tengo cemento o cuando tengo ceniza volante. En esos casos ya hay una reacción química que veremos en un rato. Esa reacción química me genera unos cementantes, es decir, unas sustancias que me van a generar una adhesión entre las partículas, un cemento entre las partículas, y eso me incrementa la resistencia. También cuando se genera la reacción puzolánica entre cal y suelo, ya veremos qué es eso. Esa reacción puzolánica de la cal y el suelo me genera unos productos que me cementan los granos, los grumos de arcilla, y eso denota un incremento en la resistencia. Así como regla de, ¿cómo se dice? De bolsillo, ¿cómo es que es? Bueno, como regla general, cuando se tiene un incremento en la resistencia del suelo del orden de 0.35 megapascales, es decir, 350 kilopascales, uno asume que ya se hizo una estabilización. 350 kilopascales para arriba ya es una estabilización, y eso indica que el suelo es reactivo, es decir, que hay una buena reacción entre el suelo y ya sea la cal o el suelo que yo le estoy, la cal o el cemento que le estoy adicionando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la modificación se da en el corto plazo y generalmente implica una reducción de plasticidad con algunos incrementos en la resistencia, mientras que la estabilización se da en el largo plazo y esa sí implica una mejora importante en la resistencia del orden o mayor a 350 kilopascales. Esa es la diferencia, así para ponerlo en pocas palabras. Entonces, eso está muy asociado a los mecanismos que me generan ese proceso, ya sea de modificación o de estabilización, cuando yo le adiciono, ya sea el suelo, perdón, ya sea cemento, ya sea cal o lo que sea que le voy a adicionar. Porque a veces ustedes saben que para capas asfálticas yo uso, por ejemplo, perdón, para capas de base, yo utilizo mejoramientos con asfalto. Es que ya es tema de pavimentos, pero ustedes saben que aditivos hay muchos. ¿Qué pasa? Hay mecanismos diferentes para generar esa mejora en las propiedades. Uno es la formación de nuevos compuestos, es decir, que se dé una reacción que se llama la hidratación de esos compuestos del cemento, o una reacción puzolánica entre la cal y los aluminatos y los silicatos que tienen las arcillas. Esas dos reacciones me generan incremento en las propiedades, unos agentes cementantes. O algo que se llama, y es una reacción inmediata, que es el intercambio catiónico. Ese intercambio catiónico lo que hace es generar una especie de recubrimiento de las partículas, es decir, que yo le quito unos iones, ya vemos eso, unos iones en la parte externa que hacen que sean menos susceptibles a los cambios de humedad. Esos son los dos mecanismos generales, una formación de cemento o un recubrimiento, un intercambio catiónico. Entonces yo puedo clasificar también mis agentes estabilizantes como los tradicionales, que todos los conocemos, cal, cemento y ceniza, y los no tradicionales, por ejemplo, los aceites, el cloruro de amonio, las enzimas, los polímeros, que pues esos para nosotros no son muy comunes, tienen mucho más que ver con tratamientos químicos, que no son de todos los días, y subproductos de la industria como la ceniza de alto horno. Y lo traigo aquí al biochar porque aquí nosotros en la universidad lo investigamos. Yo al final voy a tratar de mostrarles algo de eso. Nosotros trabajamos esto a nivel de investigación porque pensamos que el biochar, producido a partir de la cascarilla de arroz, de la combustión de la cascarilla de arroz, tiene potencial para tratar suelos expansivos. Nosotros aquí vamos a centrarnos aquí en la cal y en el cemento. Entonces ahora sí hablemos del tratamiento con la cal. La cal y el cemento pues son los agentes estabilizantes más usados. Todos los proyectos aquí, aquí en Córdoba se tiende a usar mucho el cemento. Yo por lo menos no tengo mucha experiencia aquí en la región, no llevo mucho aquí, pero sí he visto que el cemento se usa bastante, y lo hablábamos en la clase anterior. También debe haber alguna razón económica. La cal se utiliza, y me lo preguntaba Eliana hace un rato, digamos que es el tratamiento por excelencia cuando yo necesito estabilizar suelos expansivos. Cuando tengo suelos con altos índices de plasticidad y altos contenidos de finos de Pasota 1200, la decisión es tomar, y eso lo veremos cuando miremos el diseño,
la decisión es estabilizarlos con cal, principalmente para suelos expansivos, con el objetivo de reducir ese potencial de expansión, de hacerlos menos susceptibles a la expansión y de mejorar su resistencia. Bueno, aquí lo que les decía, son más efectivos, aquí ya les corrijo esto, incorporar, son más efectivos en suelos capaces de incorporar agua. Entonces, lo que yo hago es proveerle unos iones de calcio con la cal para que ya no me incorporen tanta agua a la estructura. Y ahora sí los mecanismos, ¿qué es lo que pasa? Lo que me preguntaba tal vez, creo que Leonardo o alguien en la clase anterior, ¿qué es lo que pasa realmente cuando yo le adiciono cal al suelo? Van a pasar 4 reacciones principales. Lo primero que pasa es un intercambio catiónico. Ese intercambio catiónico es el que me reduce el potencial de expansión de la arcilla. Va a generarse una reacción de floculación, una floculación que está asociada a este intercambio catiónico. Cuando yo reduzco esa carga superficial de las arcillas, las partículas, esas plaquetas de arcilla, esos minerales arcillosos individuales, ellos tienden a agruparse y a formar unos grumos de arcilla. Luego viene una reacción puzolánica. Esa reacción puzolánica es entre el calcio y los minerales arcillosos para generar un cemento, y una carbonatación, que es un proceso que no siempre se da, que es raro que se dé y que ya implica que ingresa gas carbónico y la cal libre empieza a interactuar con el gas carbónico y me empieza a producir otros productos, unos carbonatos que son no solubles, es decir, empieza a generarme carbonatos, otro producto en el suelo. Entonces hablemos un poco de estas reacciones para aclarar el tema. Entonces empecemos con el intercambio catiónico. Ustedes se acuerdan la clase anterior que nosotros vimos las arcillas y hablamos de los minerales arcillosos y dijimos que ellos tenían una estructura que estaba formada por un tetraedro de sílice y por un octaedro que podía tener en su centro aluminio, magnesio, algún metal. Ellos se unían en capas, que había unos minerales arcillosos que eran 2,1, unos que eran 1,1. Los 1,1 eran más estables que los 2,1. Y acuérdense que en los 2,1, por ejemplo, en la monmorilla se podía incorporar mucha agua en su estructura. ¿Y por qué? Porque esos minerales tienen enlaces débiles y además tienen una superficie. En su superficie tienen principalmente unas cargas negativas. Entonces, esas cargas negativas, ¿qué hacen? Que el agua, que las partículas de agua, iones libres que son principalmente de sodio, ellos tratan tratan de adherirse, es agua absorbida, acuérdense. Recuerden por favor, esa agua que se absorbe me genera esa capa doble difusa, es decir, el agua empieza aquí a pegarse o a ser atraída por la superficie de las arcillas y me empiezan a generar esas capas, esos espesores de agua que son los responsables de la plasticidad de las arcillas. Entre más ávida, es decir, entre más grande sea el espesor, entre mayor sea el espesor de esa capa doble difusa, más plástica es mi arcilla y más tiende a cambiar de volumen. Entonces las monmorillonitas, esas esmectitas, son el ejemplo típico de una arcilla que cambia mucho de volumen, que hay que tratarla, que las hemos encontrado aquí en CRT, por ejemplo. Esas arcillas, lo que pasa es esto, que esos iones de sodio y el agua que es bipolar aquí, pues ella trata de incorporarse a su estructura. Entonces, cuando yo le hago un tratamiento con cal, lo que yo estoy tratando de hacer es proporcionarle unos iones de calcio que me reemplacen a todos estos iones de sodio y el agua que se está incorporando. Yo con estos iones de calcio estoy reemplazándolos para que ellos me estabilicen aquí la superficie, la carga en la superficie de la arcilla con un menor espesor, es decir, me va a generar una estabilización aquí sin generarme grandes espesores de agua. Como yo estabilizo esto con los iones de calcio que son positivos, pues ya esa estructura, ese cristal de arcilla, ese mineral arcilloso ya no va a incorporar tanta agua a la estructura. Entonces la idea es que yo utilizo calcio a través de la cal. Ya vemos unas ecuaciones de eso. ¿Y por qué el calcio? Porque el calcio, digamos que esa capacidad de generar aquí de que esos iones sean atraídos, ese intercambio catiónico se llama, de generarse ese reemplazo aquí en la superficie de la arcilla, de acercarse aquí a la superficie de la arcilla para estabilizarla, va a depender de la valencia que tienen esos cationes. Entonces el sodio, que es el que me está generando el problema aquí con el agua, tiene una menor capacidad de ser reemplazado
que el calcio es el que mayor capacidad tiene, entonces el calcio de una vez va a venir y va a reemplazar a todo el sodio y el agua que está aquí, de una vez va a entrar aquí a reemplazar y estabilizar sin necesidad de generarme esos cambios de volumen. Entonces lo que estoy haciendo con la cal es proveer ese exceso de iones de calcio para que se genere ese proceso de estabilización. Cuando yo genero ese proceso de estabilización, ya estas plaquetas individuales de arcilla, estos minerales arcillosos individuales, ellos empiezan a agruparse, a flocularse y a formarme grumos. Grumos que van a ser cada vez más grandes, y cuando yo tengo grumos de algo que era muy chiquito, que se comportaba de una forma plástica, ya ellos empiezan a comportarse más, es como un material granular. Entonces lo que se comportaba inicialmente como una arcilla empieza a comportarse ahora como un material granular, como un suelo granular, y eso es deseable cuando estoy hablando de pavimentos, ¿cierto? Entonces esa es la idea del intercambio catiónico, utilizando o suministrando esos iones de calcio pues, con estas valencias acá para mejorar el proceso. Si Profe, tienen le voy a hacer preguntas, una consulta. dime. En la parte constructiva para la estabilización sí, para mejorar la surrasante mediante la utilización de cal. O sea, normalmente en el estudio de suelo, pues yo pienso que el geotenista da esas recomendaciones de cuál sería el mejoramiento. Una Sí. de esas puede ser la estabilización con cal, pero ya para efectos constructivos, él da la profundidad al cual nosotros como contratista o como supervisor de la obra vamos a dirigir para proceder a las excavaciones, para remover esas surrasantes y una vez más mezclarla con la cal. O sea, ese procedimiento, ¿cuál sería? Él da siempre esas alturas o esa profundidad promedio, ¿qué? En primera medida, sí. Uno normalmente en un estudio de suelos, uno define esa profundidad de tratamiento hasta dónde debe ser. Digamos que esa primera aproximación se hace. Entonces va a haber una mejora en las propiedades o se requiere que se haya una mejora hasta esta profundidad. Y digamos que en el primer estudio de suelos va esa recomendación. Lo que sea, si se va a hacer rajón, entonces le dice métale una capa de 40 centímetros o de 20. La experiencia, pues cuando voy a hacer mejoramiento, porque ya me ha pasado en Coveñas, la mayoría de las recomendaciones es hacer cambio de suelo. O sea, ya normalmente ya uno sabe que le toca excavar, digamos que los 30 centímetros de ese material expansivo y reemplazarlo por un material, pues, de cantera que cumpla con las especificaciones dadas. Pero en el momento en que yo vaya a hacer una estabilización con cal, que la verdad es que no he tenido la experiencia, quisiera saber si es que uno va a remover tal capa o tal estrato de suelo y en ese momento que lo voy a mezclar con tanto porcentaje de cal. O sea, quisiera saber si es el mismo material que yo tengo actualmente, o sea, en el estrato de suelo. Sí, en general sí, pues estamos hablando de subrasantes, sí, la idea de estos tratamientos, o digamos que O sería sea, la primera yo opción. excavo ese material, yo lo excavo, lo tengo expansivo y inmediatamente hago el procedimiento, la mezcla. La mezcla, sí, y lo compactas. Y El mismo no, material que o tienes sea, ahí. prácticamente me toca excavar y removerlo o me toca aplicar la cal sobre el estrato de suelo que queda. Idealmente, eso se hace con una fresadora. Es decir, tú extiendes la cal encima del suelo y luego vas con un equipo, con una fresadora, igual que una fresadora o similar a una fresadora de pavimento, vas detrás con la fresadora, vas fresando hasta la profundidad que se solicita, la fresadora va haciendo el mezclado, va extendiendo y después viene el proceso de compactación. O sea que prácticamente es como que llegar a la cota indicada de la Sí. excavación y hacerle un riego con cal y después que voy a hacer el procedimiento. O sea, no tengo por qué remover El- el estrato de suelo, es mi bueno, pregunta. Eso, sí, no, en algún momento, no, es decir, el proceso, yo les voy a mostrar más adelante un video de cómo se hace ese proceso, pero en general, y depende de los equipos que tengas, pero en general no, en general tú extiendes primero vas extendiendo por delante la cal y detrás vas fresando, vas mezclando y vas de una vez disponiendo, no vas a tener en ningún momento todo el material regado por ahí y después con los bultos de cal encima, no, en teoría no debería ser así, en teoría, yo sé que, Andrés. Yo también vi otra forma de aplicarlo. Bueno, similar a la que usted menciona, que escarifican todo el material, riegan el cal
y además de eso, la primera capa de subbase la mezclan con una determinada proporción de cal y se la agregan a la subrasante y después compactan. Sí, podría ser, pero pues eso ya depende del diseño, ¿no? Porque si la cal es plástica, sí, perdón, si la subbase tiene una plasticidad alta, sí tendrían que reducirla con cal. Digamos que es como la idea general. Pero pues eso ya depende, ya son particularidades de cada proyecto. Y respecto a la pregunta que me está haciendo Mélida, con espesores y eso sí, el punto al que yo iba es que se hacen las recomendaciones, pero en muchos casos eso se ajusta sobre la marcha, porque a veces las condiciones cambian bastante. Entonces hay una recomendación de reemplazar porque se acordó que la mejora estructural era la que se requiriera, pero después se llegaron y las condiciones empezaron a cambiar. Entonces, normalmente eso, digamos que cuando se hace el seguimiento y en los comités uno eso lo ajusta. Pero en primera instancia sí, eso debe estar especificado porque esa es la gracia del estudio de suelos, No, que diga eso. pues, es que por experiencia, yo no sé, yo trabajo ahora mismo con una alcaldía, Ajá, me acompaño a veces a formular proyectos y pues tenemos unos profesionales, pero es que normalmente yo siempre veo en los estudios de suelo que el geotecnista recomienda hacer un reemplazo del ajá. estrato. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Y es que a las personas interesadas pues les sirve eso, hombre, excavar, retirar el material y reemplazarlo, obviamente porque se va a incrementar los costos. Sí, Pero, o sea, nosotros como ingenieros, o sea, yo quisiera de pronto buscar la otra alternativa y tenerla clara, o sea, que decirle, oye, geotenista, yo veo que tu recomendación siempre es la misma, ya yo sé que esto es un material pues bastante expansivo, muy fino, muy blando, pero busquemos otra solución que no genere tantos gastos. ¿Por qué? Porque la cantera está totalmente retirada a la ubicación del proyecto. O sea, el costo es extremadamente y a veces uno como que dice el kilómetro de pavimento, hay veces que supera hasta los 2.000 millones de pesos 2.100 millones y uno queda asombrado porque es tan costoso. por el transporte. Entonces, por eso, porque es que si yo me voy al ítem y cuando veo pues ya el ítem como tal de mejoramiento, yo veo que me está dando 500 millones de pesos, o sea, extremadamente costoso. Quisiera de pronto pues tenerla clara para tratar de orientarlo a ellos en que busque otra alternativa que sea como buena y que sea de menor valor, por lo menos esa estabilización con cal que nunca y la he utilizado, no sé, nunca he tenido esa experiencia, ni nunca he visto un estudio de suelo en donde me la recomiende. Ok. Pero Bueno, ingeniero, yo pienso que ese dime, tema Eliana. que toca Mérida a veces no es el factor monetario de pronto de lo que pueda costar un kilómetro porque ya que los materiales están lejos, sino es que soporte la estructura pavimento, o sea, la estabilidad de la obra como tal, porque el geotecnista, es quien dicta cómo va a mejorar o a estabilizar ese material para que soporte la estructura de pavimento, porque en un futuro llega a fallar esa estructura y no solamente puede recaer sobre el constructor, porque el constructor hace como estaba en el diseño de pavimento, pero resulta que se va más allá y resulta que la responsabilidad puede estar en el geotecnista porque no hizo las recomendaciones adecuadas para la estabilidad de ese suelo. Sí, tienes razón. Finalmente la decisión no es solamente expansión. Vamos a ver, cuando llegamos allá, vamos a ver que uno, después de que define el porcentaje de cal para que estabilice, uno chequea la resistencia para recomendar. Esto implica una mejora también en la resistencia. Es decir, y pensando ya sin juzgar, porque es que uno a veces juzga, lo más fácil es recomendar cambiarlo. Eso ya no tengo que hacer un montón de ensayos porque hacer un diseño de estos exige ensayos, eso exige costos. Y si yo cobré 1 millón de pesos, porque lo he visto, si yo cobro 1 millón de pesos por el estudio, no lo voy a hacer, mejor digo reemplacen. Es decir, hay muchas cosas que empiezan a complicar esto, pero y tienes toda la razón, esta es la primera opción ambientalmente porque reduce el transporte. Es muy importante la reducción del transporte, no solamente por los costos, sino por el impacto ambiental que esto tiene. Estas alternativas son muy buenas desde ese punto de vista, pero exigen ensayos adicionales y exigen tener un conocimiento de todos estos temas químicos
que una vez es como ingeniero civil no maneja tan bien, no conoce. Entonces, lo más fácil, y sobre todo la gente que se dedica a la geotecnia, muy de capacidad portante y esas cosas, que lo hacemos todos, por supuesto, a veces no tiene en cuenta todos estos temas químicos y como que toma la solución más fácil. Entonces, yo reemplazos, Es que he ahí visto es unos donde reemplazos. yo me voy, yo mira, o sea, la tengo clara. Esa es la solución más fácil y más rápida para ello y créame que así. Sí, sí, y no, y yo también, yo he revisado Porque muchos informes. es que ya yo, o sea, puede ser la vía, puede ser una vía rural, pero veo siempre lo mismo y lo mismo, lo mismo, y ya yo como que va a llegar el momento en que le voy a decir, bueno, pero ven acá, tú no tienes más nada que decir. No, y pégale una revisada bien a los resultados del laboratorio, a ver si nos están repitiendo por ahí. Bueno, eso tiene muchas aristas, pues. Pero sí, digamos que conocer todo esto requiere una disciplina y cierto conocimiento y a veces la solución, es decir, el hecho que el geotecnista o que alguna persona alguna recomendación no implica que sea la mejor, sino es la mejor para él, o la mejor la que conoce, o muchas cosas. Esto, digamos que este no es algo que se estudia a veces tanto desde la geotecnia y de pronto tiene otro énfasis la persona que está haciendo las recomendaciones y por eso es lo más fácil recomendar eso. O solamente tiene unos PDC y unos SPT en su laboratorio, entonces hagamos lo que yo tengo y cobremos barato. Eso tiene mucha tela de donde cortar. No, y que Y y para y eso es es que estamos grave, y es triste, estudiando para velar y tratar de por controlar supuesto. esas cosas. Claro que sí. Porque si usted se pone a ver, para uno aprobar una actividad de esa, hay que pagar tres ítems: excavación, retiro del material sobrante y después el mejoramiento mediante material seleccionado que cumpla con esas especificaciones. Serían tres actividades y son costosísimas. Sí, eso es costoso. Sí, no, a mí me ha pasado mucho, la gente se opone mucho a veces se casan con ciertos tratamientos ya pensando que se haga tratamiento o quieren hacer dinero a punta de transporte, entonces recomiendan unas excavaciones absurdas a veces, les decía yo la vez pasada el ejemplo de un puente, simplemente por no hacer ensayos. En ese caso se podía hacer un reemplazo de material mucho menor, pero eso implicaba hacer un estudio de suelos más detallado, unos ensayos que no son casi que rutinarios, pero son caritos, son ensayos de, qué sé yo, 600.000 pesos, 1.000.000 de pesos, hacer 3 ensayos de esos, pues tiene un costo que quizás la persona que hace el estudio no está dispuesta a asumirlo, entonces para curarse en salud, pues hace lo más fácil, es como yo haría lo más conservador porque no tengo información suficiente para tomar una buena decisión, es decir, el no tener información me genera una incertidumbre tan alta que hace que yo tome la decisión más conservadora para curarme en salud. Es un poco asociado a ese tema de la incertidumbre que veíamos. Entre menos información tenga, peores decisiones toma. Y por supuesto, esa es la incertidumbre epistémica que se llama asociada a que yo no conozco qué es lo que qué alternativas hay. Entonces, hay muchas cosas ahí, Melida, que son de cuidado y son tristes. Realmente una vez se da cuenta que hay cosas. Es más, hay estudios de suelos que ya hicieron el estudio de suelos cuando apenas van a sacar la licitación. Entonces, bueno, Total, total, así es. Tenemos que inclinarse a los pavimentos verdes. sí, hay muchas alternativas. Ya créanme que las cosas, y esto es bueno que se tengan estas discusiones, estos espacios, porque ustedes son los encargados, son la gente que va a hacer esto mañana, o por lo menos la gente que va a lidiar con los geotecnistas que hacen estas cosas. Entonces, es bueno que lo conozcan y que tengan como sobre todo esta inquietud por estos temas, que sepan que hay qué opciones, quizás ustedes no son los encargados de diseñarle, pero saben que existen y existen formas de diseñarlo y son cosas que sirven, porque por algo, si eso no fuera útil, ¿quién se ponía a estudiar todas estas reacciones y toda esta carreta? Nadie. Pero todo esto sirve porque Totalmente, la y gente por lo estudia. eso es bueno pues tener el conocimiento para uno poder discutir o poder decir, ven acá, ¿por qué no te metes por aquí? Si te metes por aquí, eso hay un sobrecosto, me parece muy exagerado, ¿no? Pero déjalo así. Ahí te garantizo que ese pavimento eso no se va a dañar nunca, pero Pero a qué costo, sí. Y la idea es esa, ¿no? Nosotros, parte de la responsabilidad de uno como ingeniero es invertir esos recursos públicos que son tan escasos, invertirlos lo mejor que se pueda. Porque, bueno, ustedes este tema seguramente en construcción también lo discutirán con su profesor de construcción, que creo que es el mismo de materiales o es en la misma materia, entonces ahí tendrán espacio también para estos temas. listo. Pero cuando quieran seguimos hablando de estas cosas. Gracias. Entonces, les decía, la primera reacción, aquí me equivoqué, catiónico, lo tengo aquí para corregirlo.
Estabilización. Bueno, ya después lo corrijo y lo subo bien. La primera reacción es ese intercambio catiónico que me empieza a generar esa primera floculación o aglomeración. Entonces ya las partículas no me forman esa capa de agua, sino que ya tengo reemplacé toda esta agua por unos iones de cal que van a formar una película mucho más delgada y me estabilizan esto, y ya van a permitir que las partículas de arcilla se empiecen a aglomerar, a formarme unos flóculos. Cuando se empieza a generar la floculación, se permite una reducción del agua absorbida, es decir, el agua que se incorpora, una reducción en la plasticidad del suelo muy importante, pasa a comportarse como material más granular, como les decía, y se incrementa el ángulo de fricción. Entonces, cuando ya pasa un material que se comportaba muy plástico a comportarse más friccionante, es decir, va a generarse fricción entre las partículas, empieza a mejorar la resistencia de ese suelo. Esa es la primera reacción. Esto es la modificación. Ahí todavía no se ha hecho estabilización, solamente modificación. Ahora sí viene, bueno, aquí solamente para ilustrar lo que es el material que inicialmente estaba disperso por la presencia de esa capa doble difusa, ya al reducir ese espesor de esa capa doble difusa con todos estos iones aquí que había libres de estos materiales que lo reemplacé por calcio, ya se pueden aglomerarse, flocularse, generando estos grumos, que son los que me generan, los grumos me generan los granitos, ese material, ese comportamiento granular. Bueno, ahora otra reacción, la reacción puzolánica. Entonces ya primero estabilicé cambios de volumen y plasticidad. Ahora lo que hablábamos, esto no solamente me mejora a mí los cambios volumétricos, si yo soy juicioso en el diseño que estoy haciendo y garantizo condiciones, por ejemplo, de pH, esto me va a generar también una reacción puzolánica, y esa reacción puzolánica implica una mejora en la resistencia de esa mezcla cal-suelo, de mi subrasante. Recuerden que estamos hablando de subrasantes, aunque esto al final aplica también a materiales en capas de base y subbase. Entonces, ¿qué es esa reacción puzolánica? Entonces es una reacción que se da entre el agua, el sílice, la alúmina y la cal para formar cementantes. Entonces recuerden que las arcillas son unos aluminosilicatos, es decir, ellos tienen esos tetraedros de sílice con esos octaedros que pueden tener aluminio, eso es alúmina. Esos octaedros y esos tetraedros son los que van a reaccionar con esa cal que yo le estoy suministrando, ya vamos a ver la reacción, y cuando se da esa reacción, se me empiezan a generar unos cementantes, que vamos a ver que son como unos hilitos que van saliendo, se van formando unos hilitos que me van uniendo todos esos granitos, esos flóculos de arcilla que se formaron, y pues ¿eso qué es? Es algo que me está uniendo, eso cómo se va a ver en propiedades macro, en una mayor resistencia. Bueno, los cementantes que se forman son hidratos de calcio y de aluminio, esos son los que me forman esos filamentos que me mejoran la resistencia. Entonces miremos la reacción aquí de una forma muy, ¿cómo se dice? Muy simplificada. Desafortunadamente nosotros como ingenieros civiles, todo este tema químico desde que estamos en pregrado nos lo simplifican demasiado. Yo me acuerdo cuando uno estudia cementos que no ve la fórmula del aluminato tricálcico, sino que le ponen 3 letricas ahí ya con eso. Y eso no es tan bueno porque uno después cuando estudia estos temas pues se le dificultan. El caso es que nosotros, ¿cuáles son las reacciones que se generan? Nosotros tenemos aquí la cal, esto es cal hidratada. Esa cal hidratada en una primera instancia cuando entra en contacto con el suelo se disocia en esos iones de cal que me generan esa primera reacción y en unos iones OH, unos hidroxilos acá. Ese material o esa cal libre, esos iones de cal, y estos hidroxilos, estos OH, son los que empiezan a reaccionar con ese sílice, ese SiO2, que es ese sílice que está en las partículas de arcilla. Por eso es que esto funciona mejor en las arcillas, porque yo tengo la disponibilidad tanto del sílice como de la alúmina, esos dos que están acá. Ellos reaccionan y me van a formar en este caso este silicato de calcio hidratado, cuando reacciona con sílice, y aluminato de calcio hidratado, que esos son los cementantes. Entonces estas son las reacciones que se dan cuando yo estoy hablando de ese mejoramiento con cal. Esa reacción puzolánica, que es la segunda reacción que ya va a ser responsable de incremento de la resistencia. ¿Cuáles son las fuentes de sílice y alúmina en los suelos? Pues van a ser las arcillas, los minerales arcillosos tienen sílice, lo vimos, tienen alúmina. Van a ser feldespatos que puede haber. Acuérdense que el feldespato es un mineral que está principalmente en rocas ígneas, que cuando se meteoriza forma los minerales arcillosos. También vamos a tener micas, por ejemplo,
la muscovita, la biotita que van a estar en el suelo. Y en general todos los aluminosilicatos que haya en el suelo, ellos van a ser esta fuente de sílice y de aluminio que están en el suelo, que son inherentes al suelo, que reaccionan con la cal y me van a formar esos enlaces o esos cementos que me incrementan la resistencia. Entonces aquí está una foto. Si nosotros miramos un suelo en un microscopio, un suelo de esos, que se le hizo mejora, nosotros empezamos a ver esto. Si nosotros vemos aquí una vista, digamos, con zoom no tan grande, vemos esto. Entonces empiezan a ver aquí unas estructuras, empiezan a ver aquí, si lo acercan un poquito, empiezan a ver, miren acá cómo se ven ya esos flóculos, esos grumos ya de arcilla que empezaron a mezclarse. Miren aquí ya esos grumos que se están formando. Miren acá los espacios de poros que empiezan a generarse. Esto ya, aquí ya se generó ese intercambio catónico, esa floculación. Y aquí vemos ya más con detalle qué es ese cemento. Estos silicatos de calcio hidratados y aluminatos de calcio hidratados, ellos son estos filamentos que ustedes ven acá, entre estos grumos de arcilla, y eso es lo que me está generando el incremento de resistencia en mi suelo mejorado, en mi suelo compactado, en mi suelo tratado con esa cal, en mi arcilla tratada con esa cal, digamos. Entonces, si las fuentes para que hacen esas reacciones, ¿dónde van a estar? Van a estar en el sílice y en la alúmina que está en la arcilla. Entonces, por eso es que, vamos, que es casi que el tratamiento ideal para hacerlo, porque se me dan las condiciones perfectas para que se me genere primero ese intercambio catiónico, luego esa floculación y luego esta generación de estos cementos, de estos filamentos que me incrementan la resistencia. ¿Qué es importante para que se dé esto? Hay unas condiciones ya más químicas. Para que esto pase, yo necesito una solución que sea alcalina, es decir, que tenga un pH alto. Entonces, uno debe controlar, o esa reacción funciona muy bien cuando el pH es del 12.4, es de 12.4, un pH alto, acuérdense que el barrio está a 14. Cuando está ese pH, esta reacción, esto lo que dice aquí, sílice soluble, ellos son muy solubles cuando la solución, cuando el material tiene ese pH alto. Mientras yo tenga ese pH, el sílice y la alúmina que está en mis arcillas va a reaccionar, va a solubilizarse y va a reaccionar muy bien con este calcio libre y va a funcionar bastante bien esta reacción puzolánica que se presenta. Entonces es muy útil mantenerlo y hay que controlar. Mientras la reacción puzolánica continúa, mientras se mantenga ese exceso de calcio y se mantenga ese pH. Cuando el pH empieza a reducirse, a ser más hacia 7, que es neutral, ya esta reacción empieza a, digamos que la cinética de la reacción empieza a reducirse, empiezan a generarse menos cementos de esos. Y un término importante que les mencioné hace un rato es la reactividad. Y la reactividad tiene que ver con el incremento de la resistencia. ¿Qué es la reactividad? ¿Cómo reacciona ese suelo con la cal? Cuando yo tengo incrementos, les di un número ahorita, cuando tengo incrementos en resistencia de 345 kilopascales o más, ya el proceso que hice, el suelo es bastante reactivo a la cal. Cuando no, la reactividad del suelo ya es menor. Es simplemente como para tener una idea de qué tan activo, qué tanto va a reaccionar el suelo con esa cal. ¿Y de qué depende? Va a depender del suelo, del pH, lo vimos hace un rato, a pH de 12.4, la reacción funciona mejor, va a depender de la materia orgánica, del drenaje, de la cantidad de cal que esté aplicando, del tipo de arcilla que tenga. Hay arcillas, por ejemplo, las hilitas que no tienen tanto sílice, por ejemplo, tanto alúmina, del grado de meteorización que tenga el suelo. Si yo tengo suelos meteorizados, por acá, si yo tengo suelos que no están tan meteorizados, voy a tener bastantes feldespatos y menos arcillas, entonces la reacción puede que sea menos eficiente. Entonces hay una serie de factores que inciden en cómo se va a presentar esa reacción, y por lo mismo, los suelos más susceptibles a ser tratados con cal son los suelos de grano fino, debido a que se presenta esa reacción de esos minerales que la componen. Y lo que hablábamos hace un momento, ¿cuándo utilizo yo? Yo la utilizo cuando tengo, cuando tengo índices de plasticidad mayores al 10% y porcentajes de arcilla superiores al 10%. Este número puede ser 15, 10, 15, depende de la entidad que yo evalúe, pero lo importante es que esto se hace cuando tengo índices de plasticidad altos y contenidos de arcilla importantes en el suelo.
En estas condiciones es cuando mejor funciona. Ya vamos a ver otros criterios para elegir. Y en las arenas, cuando yo necesito hacer esto en suelos gruesos, necesito adicionar puzolanas porque esas puzolanas van a ser la fuente de ese sílice que posteriormente va a reaccionar con la cal para formarme este material tratado. ¿Hasta acá? Vamos a hablar, cuando tengan preguntas me interrumpen como hemos venido haciendo. ¿Qué ventajas tiene la aplicación? Si hablamos de modificar la aplicación de la cal, si hablamos de modificación, en la primera parte cuando tengo ese intercambio catiónico y esa floculación, es cuando se da la modificación. En la etapa constructiva voy a tener unos beneficios que van a ser la reducción en la plasticidad del suelo. Entonces, si yo tengo un suelo que es más plástico, seguramente va a ser más fácil de manipularlo, de compactarlo, por ejemplo, de extenderlo y de manejarlo con los equipos que si yo tengo ese material un material muy plástico. Y voy a tener unos incrementos en la resistencia del material final, más que la densidad de la resistencia. En esa etapa inicial, y ya cuando está en una etapa más avanzada, cuando hubo estabilización y ya se presentó esta reacción puzolánica, es decir, en el largo plazo, lo que voy a tener es una mayor durabilidad y resistencia de esa subrasante, y eso va a significar, si tengo un material en la subrasante más resistente, eso se va a ver reflejado en una estructura de pavimento quizás menos robusta para soportar las mismas cargas de tránsito, y en todo caso voy a tener un control de la expansión del suelo. Yo voy a tener, como les decía, una reducción del límite líquido y un incremento del límite plástico. Eso no es otra cosa que una reducción del índice de plasticidad, y ese índice de plasticidad está relacionado directamente con el potencial o con la susceptibilidad a cambios volumétricos de ese suelo. Voy a tener una mayor trabajabilidad. Lo que les decía ahorita, es más fácil manejar materiales granulares con los equipos que materiales muy plásticos. Y eso me va a mejorar ostensiblemente la colocación y en general la manipulación en obra de mi suelo. Entonces aquí para algunos resultados para que miremos. Miren cómo aquí tengo en el eje horizontal el porcentaje de cal que yo adiciono. Y tengo acá el PI, miremos el índice de plasticidad, miremos el límite líquido, cómo se reduce a medida que incrementa el contenido de cal. Aquí se ve cómo se reduce y aquí vemos eso se ve reflejado directamente en el límite, en el índice de plasticidad. Entonces esa reducción es la que me genera estas ventajas. Aquí lo mismo, reducciones en límite líquido para otras arcillas y reducciones en el índice de plasticidad. Aquí estamos hablando miren el índice de plasticidad que se está reduciendo casi desde 50, como 47, se está reduciendo casi, cuando tengo el 8%, el 7%, eso normalmente uno le da más o menos el 6, el 7% para unos suelos plásticos, miren que lo estoy reduciendo casi al 8%, ese índice de plasticidad. Lo mismo acá, no tengo, bueno, son los mismos valores. Aquí también tengo una reducción como al 30%, como al 5%, lo cual es importante. Aquí otros resultados, lo mismo, reducciones significativas de más del 50%, no, del 40% en esos índices de plasticidad. Entonces, digamos que la evidencia muestra que esa reducción es significativa cuando tengo esos tratamientos. Y aquí unos resultados. Ya nosotros conocemos todas estas clasificaciones de suelos, sabemos que estos suelos A7, A6 son suelos mucho más plásticos, mucho más finos, y aquí vemos lo que pasa cuando cómo se reduce, por ejemplo, centrémonos aquí en PI, el índice de plasticidad, cómo se reduce de 29 en el suelo natural a 21 cuando le pongo solamente el 3% de cal, y se vuelve no plástico ya cuando le puse el 5%, cuando tengo un suelo, una arcilla de estas, una arcilla A7-6. Entonces la idea de esta tabla es que ustedes tengan una referencia y miren cómo para estos suelos que tengo acá puedo llegar a que sean no plásticos, a reducir por completo su plasticidad cuando le adiciono un 5% de cal. Entonces miren que es dramático el cambio, sobre todo pasar de un 3 a un 5%. Y todo eso va a estar muy relacionado con la reacción y con este pH. Por eso el pH va a ser un criterio de diseño importante. Va a haber un cambio en la curva esa de compactación, esa curva de peso unitario seco máximo versus humedad que vimos al principio.
y se va a generar una reducción, y aquí quiero que me ayuden, una reducción en el peso unitario máximo y un aumento en la humedad óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le pongo cal al suelo, aquí creo que hay un gráfico, aquí está. Miren este suelo que no tiene cal. Y miren este suelo que tiene el 5% de cal. Miren, esto está en libras por pie cúbico, pues son un poco diferentes, pero lo importante es que miren que aquí esa densidad máxima se redujo casi que de 11, digamos que a 10. Hubo una reducción de 1 libra por pulgada cúbica en ese peso unitario máximo al yo adicionar la cal para una arcilla que es una CL, acuérdense que es una arcilla de baja plasticidad. Entonces hubo una reducción en esa densidad máxima que yo alcanzo. ¿Eso a qué se debe? Si yo les había dicho antes que uno cuando hace la compactación lo que busca es lo contrario, ¿no? Generar mayor densidad para que haya más contactos y haya más resistencia. ¿Qué creen que está pasando ahí? Si yo les estoy diciendo que cuando yo adiciono cal mejoro la resistencia. ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahí, muchachos? Lo que pasa es que uno a veces como que uno por su formación y por su experiencia, uno tiende a pensar mucho en términos mecánicos. Entonces uno dice, bueno, si aumento el confinamiento, la compactación, pues el material se va a comportar mejor, y eso es cierto. En materiales granulares, mientras yo no le aplique un tratamiento químico, eso es cierto. Aquí estoy haciendo una cosa diferente. Aquí ya me estoy saliendo de ese mundo de la mera mecánica y me estoy metiendo en el mundo de las reacciones químicas. Esa reacción química implica que se generaron esos cementantes, y esos cementantes me aumentan la resistencia, pero eso a priori no indica que eso me esté incrementando el número de contactos o que me esté incrementando el número de contactos o me esté reduciendo el volumen de vacíos del suelo. Eso me está diciendo es que yo tengo ahora unos filamentos ahí de material, unos filamentos de cementante que me están haciendo más resistente el suelo. Es decir, es una reacción química realmente lo que está pasando, que se manifiesta en un incremento en la resistencia del suelo. Ahí ese incremento de resistencia se debe a la reacción química, no a un proceso de compactación. Entonces es un poco diferente. Por eso yo con la evidencia lo que me muestra es que yo tengo a pesar de que tengo al hacer el mejoramiento una reducción de la densidad máxima, tengo un incremento en la resistencia. Y también miren que tengo un incremento en la humedad óptima. ¿Eso a qué se debe? A que yo voy a tener un agua adicional que requiero para la reacción química. Esa reacción química implica, buenas noches, esa reacción química implica un consumo de agua. Ustedes ven aquí las reacciones químicas que vimos. Implica, esta reacción química implica consumo aquí de grupos OH, que no es otra cosa que consumo de agua, que se ve reflejado en ese incremento que yo tengo aquí de esta humedad óptima. Entonces aquí uno como que tiene que salirse un poco del molde de estar pensando siempre en la parte mecánica y ya meterse en la parte química y ver que esa reacción también tiene la razón de esa reacción, de ese incremento en la resistencia, es la reacción química que estoy generando con el tratamiento que le estoy haciendo a mi usuario, gracias a la cal. Bueno, va a tener también ese incremento inmediato de la resistencia, que es principalmente producto de esa floculación que se genera, de esa floculación luego del intercambio catiónico. Y en obra, ¿eso qué implica? Que los vehículos van a circular más fácil por ese material, no va a ser un poco de barro por el cual no circulan las volquetas, y van a generar una superficie de trabajo mejor, más adecuada. Eso lo vemos aquí. Este gráfico simple es el severo, una medida de la resistencia del suelo o de la capa. Y aquí vemos de forma inmediata, antes de hacer el curado, cómo se incrementa la resistencia a medida que incrementa el porcentaje de arcilla. Y eso detona en estas ventajas que les estoy mencionando aquí. Bueno, aquí resultado del ensayo de cono que vimos, aquí está el porcentaje de cal. A medida que incremento el porcentaje de cal, incremento la resistencia.
Este cono ya veremos mañana que esto es una medida también del incremento de la resistencia, pero es una medida de la resistencia del material. Y finalmente la resistencia a la compresión simple, la misma tendencia, es decir, de forma inmediata o en tiempos muy cortos, esa reacción puzolánica efectivamente alcanza a presentarse algo, sumado a ese proceso de floculación que se generó por el intercambio catiónico, todo eso me genera un incremento inmediato de la resistencia que ese va a tener un beneficio, es en la etapa constructiva, me da un material más fácil de trabajar en construcción. Vamos a ver por aquí que están escribiendo. Listo, no hay problema. Ahora miremos el control de expansión. Control de expansión, digamos que es una consecuencia inmediata de ese intercambio catiónico que se dio en la primera etapa del proceso del tratamiento que se hizo. En esa primera modificación que se hizo se generó el hecho de que yo reemplace mis iones de calcio, que reemplace con iones de calcio los iones de sodio que tengo y el agua que tengo ahí que me estaba generando esa capa de agua, cuando la reemplazo por esos iones de calcio, eso inmediatamente me genera o hace que no se me genere esa capa tan grande de agua. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se ve? Pues en una reducción en la susceptibilidad al cambio de volumen, es decir, ya no va a cambiar tanto de volumen, no va a ser tan susceptible al cambio de volumen ese suelo. Algo importante aquí para tener en cuenta es que la susceptibilidad al cambio de volumen está relacionada con el índice de plasticidad, y eso es lo que les estoy mostrando acá. Miren, esta es la expansión que tiene el suelo en porcentaje, entre el 0 y el 60%, en relación al índice plástico. A medida que incremento el índice plástico, se incrementa el porcentaje de expansión. El área gris indica simplemente como un intervalo de confianza, este es el valor máximo, el valor mínimo, pero en promedio, a medida que incremento el índice de plasticidad, se incrementa la expansión del suelo. Y como vimos, la consecuencia natural, la vimos ahorita, la primera consecuencia es esa reducción del índice de plasticidad, evidentemente se va a manifestar en la reducción de ese hinchamiento, de ese incremento de volumen del suelo. Aquí simplemente para ilustrar algo similar, miremos aquí la presión de expansión para diferentes pesos unitarios secos para diferentes contenidos de cal. Miren que a medida que yo incremento el contenido de cal, aquí tengo 0, aquí tengo 2, 4, 6 y 8, a medida que yo incremento el contenido de cal, se reduce la presión de expansión para las mismas densidades. Si me paro por aquí en 98, en el 8% tengo una presión de expansión de un PSI, menos de un PSI, mientras si no tengo cal, tengo 4.5 PSI para esa densidad seca. Entonces, entre más susceptible es un suelo a expandirse, pues más en el proceso de expansión genera mayor presión. Entonces, eso quiere decir que a medida que yo incremento, esto es evidencia de que a medida que incremento ese contenido de cal, se reduce el potencial de expansión de ese suelo. Aquí otro resultado simplemente para chequear. Aquí ya estamos viendo CBRs, mañana hablaremos del CBR un poquito, un rato. Pero quiero que miren el potencial de expansión, cómo se reduce. Miren, de 0,1 pasó a 0, de 0,2 pasó a 0, de 0,5 pasó a 0,1. Porcentaje de expansión, perdón. Del 50% pasó al 10%, de 2 pasó a 0,1, es decir, se duplicaba de tamaño. Esto es una arcilla bastante expansiva. Miren que pasó a ser prácticamente, todos son muy bajitos después de que se hace el tratamiento y el curado de esos suelos. Otro beneficio pues es el incremento de la resistencia, nuevamente asociado a la reacción puzolánica, y eso se ve reflejado en todos esos parámetros relacionados con la resistencia, que es la resistencia al corte, el CBR, la tracción, la flexión. En este caso yo hablo de tracción porque al generarle ese cemento al suelo, él ya sí me empieza a resistir tracción. Esos filamentos, pues eso sí le genera esa condición de reacción química, sí le genera una tracción al suelo que en su condición natural no tenía, una resistencia a la tracción. Y aquí vemos un gráfico donde las flechas me indican cómo para diferentes porcentajes de lime scale, para diferentes contenidos de cal hidratada, yo voy a tener un incremento en la resistencia. El tamaño de las flechas me indica el incremento en la resistencia que yo tuve al hacerle un tratamiento con cal a todas estas arcillas que están acá. Hay una mejora en el módulo resiliente del suelo
¿Y eso cómo se ve? El módulo resiliente, mañana hablamos un poco más en detalle de esto. El módulo resiliente es una medida de qué tan rígido es el suelo cuando ya han pasado muchos ciclos de carga. Entonces, cuando yo mejoro sus propiedades, ese módulo se incrementa. Entonces, aquí ustedes ven cómo el curado es el tiempo que, en este caso, el tiempo que pasa entre el tratamiento y la medición. Entonces, a medida que pasa más tiempo, igual que en el concreto, a medida que pasa más tiempo esa reacción puzolánica, mientras yo tengo un pH alto, ella se sigue dando, y pues van generando más y más y más cementante, pues me va mejorando la resistencia. Entonces, eso es lo que se ve acá. Miren cómo se va mejorando la resistencia a medida que incremento el curado. Y con eso se va volviendo más rígido el suelo, y la rigidez se ve en la pendiente de estas curvas. Yo quiero, ¿qué hora es? Hagamos un break, muchachos, llevamos 2 horas y media. Hagámoslo hasta las 6:50, y a las 6:50 retomamos. ¿Listo? 7, Listo, profe, profe. Bueno, 7, sí, alcanzamos a cenar. porque le voy a dar la cena a los bebés también. Listo, muchachos, a las 7 en punto entonces arrancamos. Bueno, gracias. Listo, Inge. Listo, muchachos, ya nos vemos. Bueno.